Y versículo uno, que después de... Buenos días. Vamos a orar y para iniciar con el mensaje de esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú viniste a este mundo con un propósito, Señor, más allá de un recordatorio anual de un nacimiento, sino viniste a este mundo con el propósito de ser el Señor y Cristo de cada uno de nosotros. Y agradecemos porque ese propósito no fue truncado, no fue detenido por las amenazas, por el enemigo, sino ese Señor, ese propósito se cumplió en la muerte de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en su resurrección. Y ahora tenemos el gozo y la esperanza de su pronta venida por nosotros, Señor. Ven pronto, Señor, lo anhelamos, es nuestra oración y nuestro deseo. Gracias te damos en este día y pedimos que tu palabra sea la que llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, sean transformadas a través de ella. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, quisiera que me acompañaran, por favor, a abrir en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Hace algunas semanas, compartiendo con los jóvenes de aquí, de la iglesia y los que venían de invitados acerca de este pasaje, encontramos muchas riquezas en cada relato que nos da la Escritura sobre las obras y los hechos que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, en este mundo entre nosotros. Pero hubo este pasaje en particular eh, llamaba mucho la atención porque nos habla de los contrastes entre lo que es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, la incapacidad del hombre, la incredulidad del hombre, inclusive aún la incredulidad de aquellos que caminaron con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículos 14. Vamos a empezar en el versículo 14. Dice, llegó Jesús, Marcos 9, 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente inmediatamente el padre del muchacho lo clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte,
¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. El antecedente a este pasaje, vemos en los primeros versículos del capítulo 9, vemos al Señor Jesucristo cuando toma a 3 de sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan. Junto con ellos va a un monte a transfigurarse. Estos hombres, estos 3 discípulos vieron la gloria de nuestro Señor Jesucristo de tal manera que se maravillaban y querían hacer unos altares para nuestro Señor Jesucristo y Moisés y Elías. Y el Señor Jesús, en ese momento desaparecen Moisés y Elías y solo queda el Señor Jesucristo y viene una voz, ¿sí? Donde audiblemente se manifiesta toda la complacencia de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que estaba pasando en los primeros versículos del capítulo 9. Pero vemos en el versículo 14 que a la par sucedió que un hombre trajo al resto de los discípulos, a los 9 discípulos, trajo a su hijo. Un hijo con un espíritu que lo atormentaba, lo buscaba destruir, lo buscaba matar, ¿sí? Y era un espíritu, un problema que el padre tenía con su hijo desde su niñez. Entonces, encontramos estas escenas paralelas, unos discípulos contemplando la gloria de Cristo, el Señor mismo siendo transfigurado, la voz de Dios manifestando la complacencia sobre su Hijo, el Señor Jesucristo, pero vemos abajo del monte unos discípulos incapaces de cumplir lo que podían y debían hacer. Sí. Ahora, recordemos que en el capítulo 6 nos dice de este evangelio que el Señor Jesucristo, es decir, antes de esto, el Señor Jesucristo ya le había dicho a sus discípulos, ¿sí? Que tendrían poder para echar fuera demonios. ¿Sí? Y si quieren, lo vemos, porque esto hace mucha congruencia con la última parte de este relato, donde los discípulos, yo creo que agobiados por esa incapacidad, por ese fracaso en su misión, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, dice, denme un segundo, nada más para encontrar bien la cita, en el capítulo 6, en el versículo 7, después llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Sí. Esto había sucedido antes de esta narrativa del hijo endemoniado. Entonces, vemos esos escenarios y vemos a estos discípulos con la incapacidad de hacerlo. Algo que habían sido instruidos, algo que habían recibido autoridad directamente del Señor Jesucristo, no lo podían hacer. Entonces, vemos aquí en el versículo 14 que nos habla de que había la multitud y escribas, ¿sí? Gente común y gente, vamos a decirlo así, estudiosa de la palabra, argumentando, discutiendo, incluso diría yo hasta a lo mejor burlándose de que estos hombres, estos 9 hombres, no habían podido sacar a este demonio. En ese momento, sí, imagínense esa escena, una multitud, sí, atacando, una multitud burlándose. Como sucede muchas veces hoy en día, normalmente los primeros testigos o personas que atacan al cristiano, pues es la gente del mundo, ¿sí? Que dice, pues mira, tú que eres cristiano y te pasa esto, tú que eres cristiano y haces esto, etcétera, ¿sí? Así estaba esta multitud reprochando y disputando con los discípulos la imposibilidad, ¿sí? Porque seguramente ellos vieron que intentaron sacar al demonio y no pudieron. Versículo 15, cuando ven al Señor Jesucristo ya descendiendo del monte de la transfiguración. Dice, y enseguida toda la gente, sí, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron.
Creo que este versículo, si lo viéramos aisladamente, podría recordarnos estas épocas. Sí. Hoy en día, creo que a nivel mundial, la festividad de la Navidad es la festividad donde la mayoría, no quiero decir toda, pero la mayoría de la gente tiene en alto estima el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Donde el hablar del Señor Jesús, donde el hablar del niño en el pesebre, donde hablar de los regalos de estos sabios del Oriente, donde eso no incomoda a la multitud, no le incomoda a las personas. Hoy en día, estas fechas son muy similares a este versículo. Aquí nos dice esa gente que ven al Señor Jesús y corren, ¿sí? Corren a saludarlo. Y pensaríamos, ¿qué no vino a eso el Señor Jesús? ¿Qué no es lo que el Señor, se habrá sentido complacido el Señor Jesucristo de que la multitud corrieran, solo lo vieran y corrieran, ¿sí? Asombrados y buscando saludarlo? Pues sabemos que eso no es lo que el Señor Jesús buscaba y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Como hoy en día, pues tampoco lo que Él busca es que la gente, sí, pues únicamente lo tengan como recuerdo una vez al año, por a través de un nacimiento. Cuando llegan a Él les pregunta, ¿sí? Directamente, no vemos aquí un antecedente donde el Señor Jesús esté platicando con ellos pues, ¿cómo estás? Saludando, no. Llega esta gente con ese interés, vamos a decir, de simpatía, de afecto hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y vemos al Señor Jesucristo que les hace una pregunta. Esta pregunta, el Señor Jesucristo se la hace a los discípulos, no a la gente, ¿sí? Esta pregunta se la hace a los discípulos y les pregunta, ¿qué disputáis con ellos? ¿Sí? ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Este contexto de un Señor Jesucristo aclamado, ¿sí? Un Señor Jesucristo rodeado de gente que buscaba saludarlo, Él busca y ve en la gente y en todo lo que sucede ahí, no solo en las multitudes, sino en sus discípulos, cuál era el verdadero problema. Y Él pregunta, ¿qué es lo que están disputando? ¿Qué es lo que están argumentando con ellos? Y aquí aparece el más interesado, el papá, ¿sí? Porque vemos aquí que él dice, traje a ti. Es decir, el Padre venía buscando al Señor Jesucristo, no a los discípulos. Pero cuando él llega y no encuentra al Señor Jesús, sí, pues le dice a los discípulos, pues saquen al demonio. O ellos a lo mejor dijeron, nosotros lo hacemos. Pero dice, no pudieron. Quiero imaginar el sentir de los discípulos en ese momento, delante de su maestro, delante de aquel que les había dicho, tienen autoridad para echar discípulos. Y venga un hombre y diga, perdón, de echar demonios, gracias, Roy. Tienen autoridad para echar demonios y no pudieron. ¿Qué vergüenza habrán sentido estos 9 hombres de no hacer lo que estaban mandados y enviados a hacer? Delante de su maestro, delante del que había dado esa autoridad. ¿Sí? Qué vergüenza han de haber sentido. Qué tristeza incluso el saberse que fallaron ante su maestro. Y es algo que se quedó en la mente de ellos. Más adelante ellos buscan al Señor Jesús y le dicen, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos? Si tú nos diste la autoridad para hacerlo y lo hicimos, pero no pudimos. Antes de pasar a la respuesta del Señor Jesucristo, vemos, ¿sí?
a un padre desesperado, un padre agobiado, entristecido por la condición de su hijo. Un hijo que estaba bajo el control y el dominio de Satanás. Hoy en día, difícilmente, yo creo que no sé de algo muy reciente, pero difícilmente vemos a personas endemoniadas que echen espuma, que hablen con voces raras, ¿sí? Difícilmente, yo creo, diría, no, ya el Satanás no actúa de esa manera. Pero eso no quiere decir que esas personas no estén bajo el dominio de Satanás, bajo el control de Satanás. Es decir, aquel que no, que el Señor Jesucristo no es el Señor de sus vidas, Satanás es el Señor de sus vidas. Sí. Y esto vemos a un padre angustiado porque su hijo se encontraba bajo el poder del enemigo. ¿Cuántos padres hoy en día se encuentran en esta situación? ¿Cuántos padres hoy en día oran y claman? ¿Cuántos padres creyentes oran y claman al Señor por sus hijos que no han conocido al Señor Jesucristo? Voy más allá de eso. ¿Cuántas esposas hoy creyentes claman y ruegan al Señor Jesucristo por la salvación de su esposo, o esposos por la salvación de su esposa? Es decir, ¿cuántos creyentes hay que tienen en casa un familiar que no ha conocido al Señor Jesucristo? Muchísimos. Y esas personas que no han conocido al Señor Jesucristo están en la misma condición que este joven. Sí, tal vez no echan espumarajos, tal vez no dan crujen los dientes, ¿sí? Pero están bajo el control, sus vidas están bajo el control del enemigo. Tan controlados están que no han ido y no van a los pies del Señor Jesucristo. Este padre reconocía que el único lugar, ¿sí?, o la única persona que podía quitar el control y el dominio del enemigo de su hijo era el Señor Jesucristo. Por eso dice, traje a ti. Él iba buscando al Señor Jesucristo. Y esto nos lleva, nada más como un paréntesis, el mejor lugar donde nuestro hijo inconverso, nuestra esposa inconversa, nuestro esposo inconverso, el mejor lugar donde él o nosotros como creyentes podemos entregarlos es con el Señor Jesucristo. Sí. No nos cansemos, no nos cansemos de dar testimonio, de hablar a ese familiar inconverso sobre el Señor Jesucristo. Él es el que puede transformar esa vida. Pero vamos a ver que en este padre no solamente era el hecho de acercar a su hijo al Señor Jesús. El Señor le pidió, ¿sí? El Señor le dijo que tenía que tener algo, que es lo mismo que nosotros como creyentes tenemos que tener, aun cuando sea para hablar o traer a nuestros familiares inconversos al Señor Jesucristo. Y eso es fe. Dice aquí la Escritura, ¿sí? Dice el Señor Jesucristo, oh generación incrédula. Este mensaje de generación incrédula iba para los escribas, para el Padre, para la multitud y para los discípulos. Sí. Oh generación incrédula. ¿Un creyente puede ser incrédulo? Sí. Sí. Porque muchas veces malentendemos que la fe es solamente el primer paso, creer en el Señor Jesucristo. Sí. Y pensamos que hasta ahí es la fe del cristiano. Pero la fe del cristiano es en el cumplimiento
¿sí? En creer cada una de las promesas del Señor Jesucristo para su vida. Y normalmente, ¿sí? Las promesas del Señor Jesucristo siempre van acompañadas de una orden, de un mandato. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa? La salvación. ¿Cuál es el mandato? Cree en el Señor Jesucristo. Vemos aquí que el Señor Jesucristo traen a este joven. ¿Hasta cuándo dice, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mis hermanos, ustedes creen, imagínense a esta multitud tan contenta, tan eh, efusiva, que fueron a buscar al Señor Jesucristo, llegan y el Señor Jesucristo responde de esta manera. Hoy hay muchísimas iglesias, muchísimos simpatizantes que les gusta escuchar del Jesús amoroso, del Jesús milagroso, pero rechazan la autoridad de Jesús en sus vidas. Es decir, háblame de lo bonito, pero cuando se trate de lo que Dios pide, de la santidad de Dios, entonces rechazan esa parte del Señor Jesucristo. Él les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Vemos aquí a un Señor Jesucristo, ¿sí? Que no reacciona con indiferencia ante la incredulidad de sus discípulos. Vemos a un Señor Jesucristo que no reacciona con menospreciando la incredulidad de la gente. ¿Sí? Dice en Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es para todos. Sin fe es imposible agradar a Dios. La falta de fe es ofensiva a Dios, porque pone en duda su carácter, pone en duda sus promesas. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcando echando espumarajos. Y el Señor Jesucristo le pregunta, ¿hasta cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y esta era una de las reflexiones que hacía con los chicos hace varias semanas. Me llama la atención, perdón, la pregunta del Señor Jesús. Porque sabemos que él sabía lo que le sucedía a este joven y el tiempo que tenía, ¿sí? Pero cuando él va con este padre y le hace esa pregunta, ¿desde cuánto tiempo le sucede? Él contesta, el papá, desde niño. Vemos a un Señor Jesucristo, ¿sí? Que dentro de esa santidad, dentro de esa molestia por la incredulidad, es misericordioso, incompasivo ante las necesidades del que se acerca a él. Sí. No dijo, como ustedes, como no creen, llévatelo. No. Vemos a un Señor Jesucristo compasivo e interesado en la necesidad de cada uno de nosotros. Pero como siempre, el Señor Jesucristo, vemos aquí en este pasaje, Él suplió la necesidad, pero dejó la enseñanza. Sí. A veces cuando nosotros pasamos alguna prueba en nuestras vidas, recurrimos al Señor Jesucristo y estamos rogando y en lectura de su palabra, buscando la respuesta de Dios en nuestras vidas. Y cuando el Señor contesta, nos olvidamos de seguir rogando, nos olvidamos de seguir buscando. Esto es porque recibimos el beneficio, pero no entendimos la enseñanza que Dios tenía para nosotros en esa prueba. Aquí el Señor Jesucristo va a suplir la necesidad de este hombre con su hijo, pero dejará una enseñanza que marcó no solamente la vida de este hombre, sino la vida de los discípulos, y marcará y deberá marcar nuestra vida misma, que nos dice que la incredulidad es un pecado, ¿sí? Que el Señor Jesús no pasa por alto, aún en los que son
discípulos, aún en los que son creyentes. Dice este hombre, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor Jesús, o cuántas veces hemos dudado en palabra que Él pueda hacer algo? Yo creo que ninguna. Yo creo que cuando nos preguntan, ¿hay algo imposible para Dios? Aparte, sabemos que pecar, eso sí, por su naturaleza, por su santidad y perfección, pero de algo por hacer decimos, ¿hay algo imposible para Dios? Y siempre decimos, no, no hay nada imposible para Dios. Sí. Pero cuando esa declaración implica una negación de nuestra vida, entonces dudamos. Y hay un ejemplo que a mí me dejó muy marcado hace poco, escuchaba de esta narrativa. Este hombre dice, si puedes hacer algo, ¿sí? Poniendo en tela de juicio, poniendo en tela de duda, mejor dicho, la posibilidad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero ligar este pasaje con otro en Lucas capítulo 5. Y encontraremos la parte de la fe, ¿sí? Que es con la que tenemos que fortalecernos y hacerla viva en nuestras vidas como creyentes. En Lucas capítulo 5 vemos acerca de la pesca milagrosa. Dice en el versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Sí? Vemos otra vez la gente buscando al Dios, al Jesús milagroso, al Jesús maestro, al Jesús que sanaba, ¿sí? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿sí? Echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando a mí me preguntaban dónde veíamos aquí, o cuando usábamos de ilustración este pasaje para ejemplificar la fe y la obediencia, normalmente utilizábamos los versículos y la narrativa donde el Señor Jesús le dice a Pedro, avienta tu red, ¿de qué lado? Y Pedro dice, Señor, toda la noche lo hemos intentado y no hemos pescado nada. Toda la noche lo hemos estado haciendo, pero por tu palabra lo haré. Y normalmente era hasta ahí, mis hermanos, en mi mente, donde yo decía, eso es fe, ¿sí? Donde Pedro negando toda su capacidad como pescador, donde negando toda su habilidad, incluso negándose al cansancio de haber estado pescando toda la noche, es Pedro, en obediencia a la palabra del Señor Jesús, dice, pero por tu palabra lo voy a hacer, ¿sí? Y vemos el resultado.
Yo creo que en toda la vida de Pedro jamás había tenido tanto éxito como pescador como en ese momento. Y yo ahí enmarcaba la fe. Obedeció y recibió la bendición. Pero encontramos más adelante lo que era la verdadera fe que el Señor Jesucristo buscaba en Pedro. Mis hermanos, versículo 11. Después de que el Señor Jesucristo, sí, hace el milagro de la pesca milagrosa, le pide a Pedro que deje todo y lo siga. ¿Cuánto dinero habrá implicado esas barcas llenas de peces? No sabemos, pero lo que sí podemos asumir es que esa pesca nunca antes Pedro la había visto. Cuando el Señor Jesucristo le pide a Pedro que renuncie a su éxito personal, que renuncie a sus anhelos por seguirlo. Y dice que Pedro, dejándolo todo, incluyendo esas dos barcas a punto de hundirse por la cantidad de peces, le siguió. Eso es fe. Eso es fe. Normalmente pensaríamos, yo creo que cualquiera de nosotros o cualquier cristiano exitoso podría pensar, oye, Señor Jesús, pues tú y yo podemos hacer muy buenos negocios. Sí, yo tengo las barcas, tengo la gente, pues hagámonos pescadores. Y normalmente intentamos acoplar la palabra de Dios, la vida que el Señor pide, intentamos acoplarla a nuestros deseos y a nuestra voluntad. ¿Sí? Queremos llevar al Señor Jesús en nuestras carreras profesionales, queremos llevar a Jesús acoplado a nuestros anhelos o profesiones deseadas. Queremos que Él sea como un accesorio de nuestra vida. Pero el Señor Jesucristo quiere que Él sea nuestra vida. No que sea parte de mi negocio de pescador, que sea parte de mi negocio de lo que sea. Este hombre, Pedro y Jacobo y Juan, ¿se acuerdan quiénes eran los que vimos en Marcos 9? Son los mismos que siguieron al Señor Jesús a la transfiguración. Estos tres hombres, para experimentar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, tuvieron que dejar todo, incluso sus sueños, sus deseos, sus anhelos. La obediencia y la fe del creyente no es solamente el primer paso de decir, creo en el Señor Jesucristo. La fe del creyente es continua y se da cuando renuncia a todo lo que el Señor le pide que renuncie. Y cuando da y hace lo que el Señor pide que dé y haga. La fe es una constancia en la vida del creyente para no caer en la incredulidad. Si Pedro en este pasaje hubiera echado la red a la palabra del Señor Jesús, hubiera sacado los peces, pero cuando el Señor Jesucristo le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres, si Pedro hubiera intentado negociar, o hubiera dicho, bueno, dejo una barca, o hubiera dicho, Señor, pues mejor le hacemos, ¿sí? Ya hubiera sido incrédulo, porque no creía completamente a la palabra del Señor Jesús. Es decir, la incredulidad se manifiesta a través de la desobediencia a los mandatos y a la palabra del Señor. Cuando un creyente no obedece la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es un incrédulo, porque no ha creído lo que la palabra de Dios dice. Si alguien no, un creyente no sigue lo que el Señor Jesús dice, es un incrédulo. Por eso él exclamaba con enojo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Regresando a nuestro pasaje, dice, ten misericordia de nosotros
y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y mis hermanos, vemos en el actuar de nuestro Señor Jesucristo, Él no espera una fe perfecta de sus hijos, pero sí espera una fe constante de sus hijos. Él sabe que habrá circunstancias en nuestras vidas donde nuestra carne intentará llevarnos al territorio de la incredulidad. Por eso este hombre dice, ayuda mi incredulidad. El Señor Jesucristo sabe que nosotros, al enfrentar una decisión, ¿sí?, a una prueba, estamos tentados a caer en la incredulidad. Pero Él lo que pide es que esa duda, esa incredulidad, esa indecisión que podamos tener, la llevemos a Él y le digamos, ayuda mi incredulidad. No hay nadie en esta tierra, solo fue el Señor Jesucristo, pero no hay nadie en esta tierra que pueda decir que tiene una fe perfecta. Pero sí debemos buscar una fe constante en cada aspecto de nuestras vidas. De tal manera, cuando se nos pida como creyentes hacer algo humanamente imposible, ¿sí? Como a lo mejor a algún creyente se le puede pedir que deje algún trabajo por no seguir los patrones bíblicos o que ese trabajo no glorifique a Dios. Como a lo mejor a un inconverso, a un creyente se le puede pedir que deje una relación con una inconversa, ¿sí? Que para el mundo eso es locura, pero para el creyente, para Dios eso es fe, ¿sí? Eso es fe. Este hombre clamó, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando el Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y dice la escritura que este joven cayó como muerto. Sí. Y otra de las cosas que veíamos ahí con los chicos es ese amor y esa ternura de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, este Señor Jesucristo que muchas veces podrá pedirnos renunciar o hacer cosas dolorosas para nosotros como humanos, ¿sí? Muchas veces el Señor nos pedirá hacer cosas que nos dolerán, ¿sí? Pero vemos que aún en esos momentos, su ternura y su compasión están ahí con nosotros, con sus hijos, con los que le obedecen. Porque dice el versículo 27, entonces Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y hacía la similitud o comparaba este pasaje con la hija de Jairo, ¿sí? Cuando el Señor Jesús dice, no está muerta, y dice que todos en la casa empezaban a burlarse, y el Señor Jesús dice, sálganse todos. Los que era importante que estuvieran ahí era Jairo, que era el que había creído, ¿sí? Pero a todos los que se burlaban, a los que menospreciaran, dijo, los sacó de ese cuarto, los sacó de ahí. Y dice que también agarró a la niña de la mano, ¿sí? Y le dice, niñita pequeña, levántate. Vemos en este caso, en el caso con la hija de Jairo, vemos la ternura, la compasión, el amor de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Y veo y sabemos de un Señor Jesucristo que en esos momentos donde renunciemos a lo que amamos, a lo que anhelamos, a lo que pensamos que es lo mejor para nosotros, vemos la ternura de nuestro Señor Jesucristo que nos acompaña incluso en el proceso de la restauración, de levantarnos. Dice aquí que a este joven lo enderezó y lo levantó. Ciertamente Él no quiere ver que sus hijos estén hundidos en la tristeza, en la depresión, en la derrota. Eso es verdad. Sí.
pero no a costa de la obediencia. Si obedecer al Señor Jesús representa dolor, Él está ahí dispuesto a levantarte y enderezarte en ese dolor. Si el obedecer y hacerle como Pedro, entregar, dejar todo por seguirlo a Él, representa duda, tristeza, angustia, Él está ahí listo para darte la mano, enderezarte y levantarte en tu vida cristiana día a día. Él es un Dios misericordioso y compasivo, cercano a los que a Él invocan. Ese es nuestro Señor Jesucristo, pero también es un Señor Jesucristo que quiere todo. Si Él te bendijo con 2 barcas llenas de peces y te pide que renuncies a ellas para seguirlo, Él quiere que sus hijos, renuncien a eso y lo sigan. Porque alguien podría pensar, qué incongruencia, le da 2 barcas llenas de peces y luego le dice que las deje, no es incongruente. Es porque Dios le mostró a Pedro que el verdadero interés de él no era su bienestar económico, ni siquiera físico, era el tener una relación estrecha y personal con su Señor y su Salvador. Pero entonces, y concluimos, mis hermanos, cuando entró en la casa, obviamente los discípulos tenían la duda, ¿por qué nosotros no pudimos? Sí. Yo creo que esta duda también la tenía Pedro, Jacobo y Juan, aunque ellos estuvieran con el Señor Jesús. ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué si el Señor Jesús había dicho que tendríamos autoridad para hacerlo? ¿Y por qué si lo habíamos hecho, por qué no pudieron? El Señor Jesucristo le dice, este género no, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En Mateo capítulo 17, versículo 20, les dice, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe, por vuestra poca oración y por vuestro poco ayuno. El Señor nos muestra aquí, mis hermanos, que la vida del cristiano no es algo que se esté dando solamente por inercia. No, la vida del cristiano con victoria sobre la carne, con victoria sobre el pecado, no es únicamente algo que se da por consecuencia de algún día haber dicho creo en el Señor Jesucristo. La vida del cristiano es una constante dependencia del Señor Jesucristo. La vida del creyente, ¿sí? Se debe dar por la constante manifestación de la fe y la oración. La fe por dónde viene? Por el oír y el oír la palabra de Dios. La lectura de la palabra, la oración y el ayuno representa la dependencia del Señor en nuestras vidas, aún sobre el alimento. ¿Cuántos de estos aspectos, mis hermanos, hemos descuidado como creyentes? A veces nos preguntamos cuando un creyente cae, ¿por qué cayó? O cuando un creyente caído no se puede levantar, ¿por qué no se puede levantar? Como estos discípulos preguntaron, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué, Señor, no puedo vencer este pecado? ¿Por qué no puedo entregarte lo que me pides? ¿Por qué no puedo hacer lo que me pides? ¿Por qué sigue habiendo enojo, orgullo o debilidades en mi carácter? ¿Por qué sigo haciendo lo malo que no quiero? ¿Por qué repito pecado tras pecado? ¿Por qué no puedo salir de la esclavitud de la pornografía? ¿Por qué no puedo salir de la esclavitud de la avaricia? Etcétera. Por vuestra poca fe. No es el éxito en la vida del creyente o la victoria del creyente. No es casualidad, mis hermanos. Sí, ciertamente en Cristo somos victoriosos y Él da la victoria, pero debe ser de parte del creyente acompañada de la lectura de la palabra de Dios para ejercitar la fe a través de la oración y el ayuno. ¿Cuánto
de nuestra vida como creyentes ocupamos en estos aspectos? Obviamente, podríamos tener mil y una excusas para decir, es que no tengo tiempo, ¿sí? Mi trabajo, la escuela, los estudios, las ocupaciones, los afanes de la vida, no tengo tiempo. Un hermano decía, ponía un reto. Hay celulares que tienen forma de medir el tiempo que uno utiliza en las aplicaciones. Revisa en tu celular cuánto tiempo pasas en Facebook, en Instagram, Twitter, en sinfín de cosas. Todo ese tiempo se pudo haber aplicado para la lectura de la palabra, para la oración, para el ayuno. Porque el creyente cae, porque el creyente no se puede levantar, porque el creyente no tiene victoria sobre el pecado en sus vidas. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Por vuestra poca fe, por la falta de oración y ayuno. Mis hermanos, que esta pregunta que tenían los discípulos sea nuestra pregunta hoy en día. Señor, ¿por qué no he podido vencer? Señor, ¿por qué no puedo dar el testimonio que yo quiero dar de ti? ¿Por qué no he podido tener victoria? ¿Por qué no he podido restaurarme? Busquemos la victoria sobre el pecado a través de estimular la fe, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, ¿sí? Y a través de la dependencia de nuestras vidas al Señor Jesucristo manifestado a través del ayuno. No nos acostumbremos a nuestra incredulidad. No nos acostumbremos a nuestra derrota espiritual, porque vemos en el versículo 19 que esto es ofensivo para el Señor Jesús. Es ofensivo para nuestro Señor. No nos acostumbremos a una vida mediocre en el cristianismo. Busquemos, ¿sí?, andar en ese triunfo constante, experimentando el consuelo, la misericordia del Señor en las pruebas y en las luchas, pero también experimentando el gozo, ¿sí?, de una comunión estrecha, íntima con nuestro Señor Jesucristo. Que esta sea una realidad en nuestras vidas, mis hermanos. Una realidad de fe, oración, ayuno, dependencia total de nuestro Señor Jesucristo. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Creamos en Él, ¿sí? Porque todo lo que Él ha prometido en nuestras vidas, mis hermanos, lo ha cumplido, ¿sí? Él no nos ha fallado. Él no nos ha fallado ni nos fallará. Los que fallamos somos nosotros, pero ya nos dijo y nos dice, ¿cómo podemos ser cristianos victoriosos? Siempre en una victoria día tras día. Sabiendo que cuando caigamos y si nos sentimos en la tierra, si nos sentimos como este joven estaba, Él está dispuesto a extender su mano, levantarnos y enderezarnos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que hoy, sí, no está en un pesebre, no está en una cruz, está aquí en medio de nosotros y pronto regresará por nosotros. Señor, te agradecemos tu palabra. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Sabes, conoces nuestra condición, como cuando nos pides negarnos a nosotros mismos, cuando nos pides entregarte lo que más anhelamos, sabes nuestra condición que fallamos, Señor, pero ayuda nuestra incredulidad. Ayúdanos a creer en ti, entregando toda nuestra vida, entregando cada parte de nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestros deseos, incluso nuestros bienes, todo entregarlo a ti, Señor, porque tú lo mereces, porque tú entregaste todo por nosotros, tu vida misma. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias porque esa misericordia
nos ha alcanzado. Agradecemos tu palabra, Señor. Agradecemos que es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque pronto regresarás. Estamos listos, preparados, Señor. Ven pronto, anhelamos verte cara a cara. Gracias, Señor, te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Señor.